Vamos a ver qué necesitamos para recibir un alumbramiento. Vamos a aprender qué sinónimos, cuáles son otras maneras de llamar el alumbramiento. Y vamos a aprender esta noche. Así que les recomiendo que tome nota, que tomes lápiz, papel. Si usted es un discípulo del Señor, tome lápiz y papel y vamos a aprender. Amén. Ok, ¿qué significa la palabra alumbramiento? La palabra alumbramiento significa el final del parto, la culminación del embarazo humano que tiene como lugar cuando el bebé sale del útero de la madre. Lo voy a repetir. ¿Qué significa alumbramiento? Es el final del parto, es la culminación del embarazo que tiene lugar cuando el bebé sale del útero de la madre. Eso es un alumbramiento. ¿Sí me entendieron? Las mamás y los papás que están acá sí me entienden, ¿verdad? Yo tuve la bendición de estar en 2 de los 3 partos, de los 3 nacimientos o alumbramientos de mis hijos. Yo tuve la bendición de estar, al menos en los últimos 2 tuve la bendición de estar ahí. Y fueron alumbramientos naturales, fueron partos naturales. Y la verdad que para mí fue una experiencia muy hermosa. No fue una experiencia así horrorífica, sino que fue una experiencia muy hermosa. ¿Por qué? Porque yo pude ver todo el proceso de mi esposa, los 9 meses completitos hasta el día de alumbramiento de mis últimos 2 hijos. Porque mi primer hijo no estuve porque nació por medio de cesárea. Entonces, pero en Dayan y en Joseph sí fue un alumbramiento o un parto natural, y estuve ahí hasta el momento en que ellos salieron y hasta pude asistir a los médicos que estaban atendiendo a mi esposa y a la enfermera. O sea, fui parte del alumbramiento de mis hijos, ¿verdad? Entonces para mí eso es una bendición, y eso no me hace menos hombre, eso me hace un mejor esposo, un mejor papá, sobre todo un mejor esposo. ¿Por qué? Porque hay veces que los hombres no tenemos ni idea de qué representa para una mujer traer a dar a luz un hijo. Y de verdad que es una experiencia. Si hay alguno de ustedes que su esposa todavía es fértil y están orando por un hijo y están casados, yo les recomiendo que en el próximo embarazo, porque como estamos en un año de alumbramiento, en el próximo embarazo que usted está orando y planificando, que usted pueda estar con su esposa. Ahí usted va a ver de qué se trata ser mamá. Ahí usted va a ver la verdad. Las mujeres no me ayudan. Las mamás están dormidas todavía. Entonces, sinónimos de alumbramiento o palabras que son iguales, el mismo significado. Sinónimos de alumbramiento es nacimiento, diga conmigo nacimiento, dar a luz. Lo siento como dormido. Diga conmigo, nacimiento, dar a luz, parir, comienzo, y los últimos 2 los dejé así. Se llama, sinónimos son expulsión y salida. Ojo con esas 2 palabras, expulsión y salida. Lo voy a repetir. Sinónimos de alumbramiento es nacimiento, comienzo, parir, dar a luz, y también expulsión y salida son sinónimos, significan lo mismo. ¿Sí me entienden? ¿Qué es un alumbramiento espiritual? Un alumbramiento espiritual es traer al mundo natural algo que ya fue concebido en el mundo espiritual. Lo voy a volver a leer. ¿Qué es un alumbramiento espiritual? Es traer al mundo natural algo que ya fue concebido en el mundo espiritual. Es decir, un alumbramiento espiritual es ver en lo físico nuestras oraciones. ¿Por qué es importante ayunar? ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué es importante interceder? Escúchenme y mírenme todos acá. ¿Por qué es importante? Porque a través de eso y otros sacrificios espirituales más, nosotros podemos concebir en el mundo espiritual. ¿Sí me entienden? Entonces, hay un momento en donde se va a dar a luz, va a nacer, vamos a parir. No sé si me entendieron. Ok. Le voy a decir que por ejemplo, desde el momento de la concepción hasta el momento del alumbramiento, hay un proceso que se llama fecundación.
Eso es en lo natural. Cuando una mujer queda embarazada de su esposo, eso es lo correcto bíblicamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué se llama fecundación? ¿Qué es eso? Eso es el espermatozoide y el óvulo cuando se juntan como resultado de una intimidad o de una relación sexual. ¿No me entendieron? Esa es la fecundación, es eso, cuando el óvulo y el espermatozoide del hombre se juntan. Como cuando se juntan cuando de repente hay una relación sexual, hay mucho más posibilidades de que se junten y pueda haber ahí un embarazo. ¿Sí están acá? Entonces, el embarazo es ya un proceso de cambios. Diga conmigo, un proceso de cambios. Es decir, mírenme acá todos. ¿Cuántos de ustedes están con una expectativa de muchos alumbramientos en sus finanzas, en su familia? No sé si me entendieron. ¿Cuántos de ustedes tienen expectativas? Ok. ¿Cómo yo puedo tener un alumbramiento si no hay una relación? No sé si me entendieron. O sea, un hombre y una mujer, para que puedan haber posibilidades de embarazo, tienen que haber relaciones sexuales, tiene que haber intimidad. Si el hombre y la mujer nunca tienen intimidad, si nunca tienen una relación sexual, no tienen posibilidades de un embarazo y por ende de un alumbramiento. Obviamente la ciencia ha aumentado y hay otros métodos, pero yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Le estoy hablando del método que Dios estableció, hombre y mujer, del método natural que Dios estableció. Hay fertilización in vitro, hay otras maneras de cómo una mujer puede quedar embarazada sin un contacto físico, sin un contacto sexual. Las hay, pero como estamos hablando de algo bíblico, de algo basado en la palabra de Dios, entonces bíblicamente, para que una mujer quede embarazada, debe de haber un contacto físico con su esposo, debe de haber una relación, una intimidad. No sé si están aquí. ¿Para qué? Para que de esa manera tiene más posibilidades de un embarazo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, pastor? ¿O qué nos quiere decir? Le quiero decir esto: si usted está esperando un año 2019 donde usted dice que quiere recibir alumbramientos, sin intimidad, sin buscar a Dios en oración, no lo habrá. Mire el día y la fecha en que se lo digo. Se lo estoy diciendo apenas a los primeros 5 días del primer mes. O sea, quedan 360 días ya. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver alumbramientos continuos. ¿Sí me entienden? Pero si el año pasado yo no oré, si el año antepasado yo no oré, no intercedí, no adoré, no ayuné, no busqué el rostro del Señor, no busqué a Dios en el lugar secreto como Jesús nos lo enseña en su palabra, entonces no tendré posibilidades de tener un año de alumbramiento. No sé si están acá, pastor, pero fíjese que yo el año 2017 yo recibí tal cosa, y fíjese que el 2018 yo recibí otra cosa, sin orar, sin tener una relación buena con Dios. Usted se casó, usted recibió, tuvo un hijo, usted levantó su empresa, levantó su negocio, recibió un buen trabajo, recibió recompensa económica, su hogar fue restaurado, sin orar. Entonces yo le digo esto: es probable que ese haya sido el alumbramiento de alguien que sí oró por usted. No sé si me entendieron. Es muy probable que lo que recibió usted fue lo que alguien oró, lo que alguien pidió. No sé si me están entendiendo. Entonces yo quiero toda su atención, porque esta enseñanza le va a abrir a usted un panorama más claro de lo que Dios está demandando en este año. Entonces,
No podemos, si usted recibió algo de Dios el año pasado sin buscar a Dios y sin tener una buena relación con Dios, entonces eso fue que su mamá oró, eso fue que alguien oró por usted. No sé si me entienden. Y mírenme todos acá, hay oraciones en la palabra de Dios que se hicieron 100 años antes. Alguien oró, alguien tuvo que quedar embarazado espiritualmente hablando. Alguien fue el que dejó la oración y la envió. Y 100 años después, la oración se cumplió. Es que lo que nos sucede a los cristianos es que cuando Dios nos da algo y nosotros consideramos que recibimos algo sin ser necesaria una relación buena con Dios, la tendencia de nosotros es que se lo atribuimos a la suerte. No sé si me entendió. Entonces, no a Dios, mas no sabemos si hubo alguien hace ciertos años atrás que estuvo orando, que estuvo clamando, que estuvo derramando su alma delante de Dios para bendecir sus generaciones actuales y venideras. Y como consecuencia o como fruto de esas oraciones, usted recibe algo sin que usted se esfuerce. Pero bíblicamente hablando, no existe, no hay manera no existe tal cosa como no hago nada y me vienen las cosas. No. Eso no existe. Eso no existe. Debe de haber alguien que esté orando. Y Dios responde a esas oraciones. Le voy a poner un ejemplo. Alguien de repente no tenía un trabajo, un negocio, pero hace unos días atrás alguien había estado orando, hace algunos años atrás, una abuela que ya pasó a la presencia de Dios, una madre que pasó a la presencia de Dios, orando, teniendo intimidad con Dios, le pidió a Dios que sus descendencias fueran benditas, que sus hijos fueran benditos, que sus hijos nunca les faltara el pan. No sé si están acá. Es que me pareciera como que ustedes creen más en Buda que en Dios. Me pareciera que más creen ustedes en la suerte que en Dios. Nada viene a nosotros por casualidad. Debe de haber alguien. Jesús oró por nosotros. Jesús le dijo: Padre, yo oro por estos y por los que han de creer por la palabra de estos. No sé si me entiende. Alguien tuvo que orar, alguien tuvo que haber hecho algo, y esas oraciones, por eso cuando oramos nosotros no perdemos el tiempo. Cuando usted a alguien le dice: para la iglesia vas a perder el tiempo, usted no está perdiendo el tiempo. Porque tarde o temprano lo que usted hace va a traer alumbramiento, va a parir, va a dar a luz, va a haber un nacimiento. No sé si están acá. Entonces, cuando nosotros establecemos, ¿se imagina usted que sin nosotros tener una buena relación con Dios, Dios nos ha bendecido? No sé a cuántos Dios ha bendecido por acá, pero a mí Dios me ha bendecido. Y cuando hablo de bendición, no solamente hablo de bendición económica, sino hay muchas maneras en las cuales Dios nos ha bendecido. Entonces, eso el otro proceso es cuando ya hay una relación y ya nosotros establecimos una relación, entonces va a haber ahí una fecundación y eso va a producir un embarazo. Y el embarazo consiste en cambios. Dile que está a tu lado: cambios. Es decir, no podemos, Dios espera. Escúchenme. ¿Cuántos esperan que Dios los bendiga en este año? Ok, pero también Dios espera algo de nosotros a cambio. ¿Qué Dios espera? Que usted cambie, que nosotros cambiemos. Dios no espera que usted siga siendo el mismo de los años anteriores. Dios quiere que usted crezca, que usted pueda evidenciar que Él está con usted. No sé si me entiende. Tiene que ser visto. Dios tiene que ser visto en nuestras vidas. Usted ha visto una mujer que quedó embarazada y no hubieron cambios. ¿Vio alguna mujer usted
que quedó embarazada y nunca se le notó nada. Siempre se les nota. Lo primero que se nota, ¿qué es? A ver, las mujeres, ¿el qué? La barriga, el vientre empieza, ¿qué? A crecer. El vientre empieza a crecer, a abultarse. Y hay muchos cambios físicos. Es decir, cuando una persona dice, yo quiero un año 2019 de alumbramiento, entonces Dios dice, quiero ver tus cambios. Quiero ver tus cambios. No están acá ustedes. No están acá. Dios espera de nosotros cambio. Porque si no hay cambio, usted no está embarazado y por ende usted no va a tener el alumbramiento. No sé si me entendió. Hay mujeres, hablando de mujeres, sin faltarles al respeto, hacerles sentir mal. Hay mujeres que pareciera que están embarazadas, pero no están embarazadas. Que lo que tienen es sobrepeso. Así hay muchos cristianos que parecemos buenos cristianos, pero no somos cristianos. No sé si están acá. Entonces, el embarazo es un proceso de cambio. Dile que está a tu lado, es un proceso de cambio. Es decir, la palabra de Dios dice, el que robaba, no dice robe menos. ¿Verdad que no dice así? Dice, es radical la palabra de Dios. Dice, el que robaba, no robe más. ¿Verdad? El que fornicaba, no fornique más. No es que es un proceso. No, el cambio es un proceso. Pero el pecado hay que cortarlo de raíz. Es que muchos se agarran de que todo es un proceso y dicen, no, es que todo es un proceso. Antes yo miraba a mi amante 10 veces, hoy yo lo voy a ver 5 veces. Me voy a acostar con ella 3 veces a la semana. Como es un proceso y vamos despacio. Todo en el Señor, cuando venimos al Señor lo tomamos que es despacio. Pero cuando estamos en el mundo no decimos, me voy a tomar la cervecita y lo voy a dar despacio. No agarra y se toma una caja y se toma 2 cajas. Y por ahí viene el guaro peleón y el guaro gay y todas esas vainas que cuando ya lo toman empiezan a reaccionar tal como empiezan a pelear, se ponen peleones. Otros empiezan a tocar al otro hombre. El guaro gay. No sé si están acá. Debe de haber un cambio. Y el cambio en la mujer no es un cambio físico, es un cambio emocional. Las mujeres no me están ayudando ustedes. No hay algún hombre que haya parido a alguien aquí, aunque sea. No, ¿verdad? Pero en espiritual sí, nosotros tenemos un útero. En el mundo espiritual tenemos un útero y podemos dar a luz. El apóstol Pablo dice que él daba a luz con dolores de partos. O sea, él agarra el ejemplo de una mujer para decir, yo cuando los he parido me dolieron. Porque todo hombre y mujer posee un vientre espiritual. No sé si están acá. Entonces debe de haber cambios emocionales. Es decir, que nosotros tenemos que ir madurando. Dile a que está a tu lado, tienes que madurar. Deja de ser una niña y hazte un hombre de verdad. Debemos de dejar la inconstancia. Hoy sí, mañana no. Hoy me puso la gallina y por el huevo de la gallina, entonces sí. Pero mañana la gallina no me pone, entonces no. Todo gira alrededor de la gallina. No sé si me están entendiendo. La mujer tiene un cambio emocional. Tienen también un cambio de estilo de vida. Usted se ha fijado que de repente hay mujeres que los doctores les dicen, usted no puede comer tal cosa, usted no puede tomar tal cosa. ¿Qué le está diciendo? Y le dice, tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que cambiar tu alimentación. Es decir, es un cambio integral. Debe de haber un cambio integral, debe de haber un cambio mental, porque ya la mujer que está embarazada ya deja de pensar en ella y piensa en el fruto que lleva dentro de su vientre. No sé si están aquí las mujeres.
ya empieza a cuidarse. Y dice, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo comer aquí, yo no puedo ir allá. Entonces empiezan a cuidarse. Entonces, ¿qué es lo que toman? Hay un cambio de estilo de vida. Y eso es lo que Dios quiere, que haya un cambio de estilo de vida en nosotros. No podemos ser cristianos, no podemos ser creyentes de sábados o de cada mes o de cada 3 meses o solamente de necesidad. Debemos de ser cristianos por convicción, no por emoción. ¿Qué más? Luego dije primero fecundación, luego embarazo. Y el tercer y último proceso o paso es el alumbramiento del bebé. Y mujeres que están acá, vamos a ver, levántame la mano las mamás que parieron sin cesárea. Que no digo que la cesárea no les dolió, pero yo digo las que parieron normal. Ok, ¿usted les dolió? ¿Les dolió o no les dolió? ¿Qué quiere decir eso? Para dar a luz, para parir, para que haya un nacimiento de algo, debe de haber dolor. No me entendieron ustedes acá. Las mamás que están aquí, les voy a dar esto. La señal que el alumbramiento está cerca es el dolor. No me entendió. La señal de que el bebé está a punto de salir es el dolor. ¿Y sabe qué? Las contracciones, le llaman los médicos. Las contracciones son más seguidas y más prolongadas. Cuando las contracciones son más seguidas y más prolongadas, la señal es que ya viene. ¿Ve qué le digo yo? Las mujeres están dormidas hoy. ¿Sí o no? Cuando el dolor es más seguido y más largo, está cerca. Ya el niño coronó, ya dilató. 10, dice el doctor, dice, ya está en 8, metámosla a la camilla, metámosla a la burra. Porque cuando llega la dilatación 10, está listo ahí para qué. Viene el último esfuerzo. Viene el último donde hay que no gritar. Recuerdo yo a la doctora cuando mi esposa estaba pegando. No, le dijo la doctora, sí me gustan a mí las doctoras y la gente de carácter. No, yo no necesito que me grites. Va a dejar sorda a tu esposo, va a dejar sorda a mí y va a dejar sorda a la enfermera. Lo que necesito es que pujes. Y vos sos una mujer de agallaje. Así que empezá a pujar, no a gritar. Porque hay un montón de cristianos que cuando ya están a punto de recibir el alumbramiento, se empiezan a quejar. ¿Y sabe qué? Le estoy diciendo porque yo estuve en el parto. ¿Sabe qué es lo que recomiendan el doctor o la doctora cuando están ahí? Dicen, no grite porque el grito desgasta. El grito lo que hace es desgastar. La queja lo que hace es demorar. ¿Qué demora la queja? El alumbramiento. Para de quejarte y empieza a pujar como hombre o como mujer de Dios. No sé si me entendieron. Hay que pujar. Para de gritar, para de criticar, para de quejarte, para de estar llorando como una Magdalena. Si quieres un año de alumbramiento, tienes que dejar de quejarte. Tienes que dejar de criticar, tienes que dejar de chismear. Porque ¿qué es lo que hace eso? Te está demorando y te está desgastando tu alumbramiento. Dile que está a tu lado, para de quejarte. Así le digo a la doctora, yo no necesito que grites, yo quiero que empujes. Y que empujes. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando los dolores están más fuertes? Se intensifica. La que va a dar a luz, el que va a dar a luz en lo espiritual, tiene que intensificar. Y la palabra de Dios, tenemos una bendición. Que dice la palabra de Dios que cuando no tenemos fuerza, Dios multiplica las fuerzas. Entonces usted ha estado a punto de un alumbramiento. Las mamás, yo sé que están captando la revelación más que los hombres, pero que el Espíritu de Dios nos ayude a los hombres. A mí me ayudó mucho. Mire, cuando está ese momento ahí, que es el momento crucial, porque es un momento crucial, porque el bebé se puede morir o la mamá se puede morir. Entonces, muchas veces hay personas que han estado sirviendo, han ayunado, han orado, han diezmado, han ofrendado, han estado comprometidos y han estado a
puertas del alumbramiento dilataron hasta 10, coronaron. Pero a la hora de la verdad se rajaron y se les murió lo que iban a dar a luz. Cargaron, pelearon, lucharon, se cambiaron por un tiempo, pero en algún momento, a la hora que tenía que hacerle, así como les digo yo a los hombres, que hay que ser hombres y hombres de verdad, pero de verdad, ahí en esa hora se rajaron y dejaron de pelear, dejaron de pujar, dejaron de empujar, se rindieron, y los que estaban a punto de dar a luz se murió. Muchos cristianos hay de eso. Cuando yo estaba orando esto, el Señor me dijo: ¿sabes por qué los brujos hacen milagros? Ya me lo enseñó por 2 veces. Esta era la segunda vez que me lo enseñó. ¿Sabes por qué los brujos hacen milagros? Porque ellos agarran los alumbramientos de los cristianos que un día se rindieron y volvieron atrás. De ahí es donde ellos se agarran para hacer los milagros. Es decir, alguien iba a recibir una gran bendición, un rompimiento y un alumbramiento sobrenatural que iba a cambiar sus generaciones, pero lo abortó, dejó de luchar, dejó de esforzarse. Entonces ahí es donde el diablo agarra ese poder y entonces el diablo se apropia. No sé si me entienden. De ahí es, yo quiero que usted me entienda esto. El poder que el diablo tiene es un poder que él lo ha tomado de lo que los hijos de Dios hemos renunciado. ¿Por qué el poder del diablo es fuerte en los últimos tiempos? Porque hoy más que nunca es cuando la gente está tirando la toalla. Entonces empoderan al diablo, empoderan a las tinieblas. No sé si me están entendiendo. Las empoderan. Porque ese milagro que Dios tenía para glorificarse Él, ese poder y ese milagro, el diablo lo toma para que sea glorificado Él como diablo, las tinieblas, la maldad. Por eso es que usted ve en la palabra que dice que la maldad, que dice, ha multiplicado. ¿De dónde se ha multiplicado? De donde los cobardes cristianos, a la hora de dar alumbramientos, a la hora de dar a parir, a la hora del nacimiento, tiraron la toalla. No me entendieron, creo. Cuando usted tira la toalla, el más feliz es el diablo. Cuando usted estaba a punto de recibir lo que tanto usted ha llorado, ha pactado, ha ofrendado, ha luchado, ha servido, y cuando ya usted estaba a punto de recibir y sacar, que quiere decir mi paga, mi recompensa, usted abortó. Por eso cuando nos sentimos débiles, Jesús, cuando se sintió débil humanamente hablando, clamó al Padre y dijo: Padre, pasa de mí si es posible esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Era el momento donde Jesús estaba ahí. Jesús menciona que las señales de venida y solo es los comienzos de dolores de partos. Jesús usa también a la mujer que está embarazada a punto de dar a luz como las señales del alumbramiento de su segunda venida. No sé si me entendieron. Entonces es donde la señal, cuando usted está cerca de su alumbramiento, la señal es que viene oposición. La señal es que es en el momento en donde usted luchó tanto y se esforzó, y es en ese momento donde físicamente o espiritualmente o emocionalmente nos podemos sentir que Dios nos dejó, podemos sentir que Dios nos abandonó, podemos sentir que Dios se fue. ¿No fue eso lo que le pasó a Jesús en la cruz? Lo último que pasó a Jesús fue que se sintió solo y pudo decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero el Padre no lo abandonó jamás. El Padre estaba ahí. No sé si me entienden. Él estaba ahí. Pero ¿por qué el diablo trajo todos esos demonios de soledad? ¿Por qué el diablo trató de hacer sentir a Jesús? Óigame, si el diablo hizo sentir al Hijo de Dios solo,
Imagínense cómo no lo va a hacer con nosotros. Si lo hizo sentir solo, lo hizo sentir que el Padre, que Abba Padre, lo había dejado en el momento más importante. ¿Por qué? ¿Por qué ese momento y por qué no antes? Porque ese era el momento donde Jesús se podía retractar. Y si Jesús se retracta, no hay salvación para nosotros. No sé si me están entendiendo. Eran dolores de parto, los azotes, los clavos en sus manos, la corona en su cabeza, la barba siendo mesada, arrancada. No sé si están acá. Eran los azotes, y ese azote era la señal que estaba a punto de dar a luz la eternidad para sus hijos, los hijos de Dios. Ahí estaba a punto Jesús, pero el diablo en ese momento lo empezó a atacar. Lo empezó a atacar, a sentirlo solo. Pero él no estaba solo. No sé si me entendió. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando estamos cerca del alumbramiento es cuando nos podemos sentir solos. Cuando estamos cerca del alumbramiento es cuando hay más luchas, están los azotes, están las difamaciones, está el chisme, está el juicio, está la crítica, está la persecución, susurrando al oído, hablando. Es el diablo mismo en persona diciendo: no puedes, no lo vas a lograr, nadie te quiere, nadie le importa, tú no fuiste elegido para eso, tú no fuiste escogido para eso. Pero allí usted tiene la capacidad de tener comunión con Dios y decir: Padre, no tengo fuerza, Padre, no puedo más, pero tú multiplica la fuerza de los que no tienen ninguna. Eso es lo que necesitamos buscar y reconocer. No sé si están entendiendo. Y los alumbramientos de este año, antes del alumbramiento hay dolor. No hay alumbramiento. ¿O hay alguna madre aquí que parió normal y que no sintió dolor? Levánteme la mano. Si hay alguna que dio a luz, que parió, que dio un nacimiento a un hijo, que no haya sentido dolor y fue un parto normal, ¿hay alguna? ¿Todas sintieron dolor? Pues eso es algo común. Entre los alumbramientos va a haber dolor. No sé si me entendió. Que cuando oímos, Dios dijo que es un año de alumbramiento y de alumbramiento sobrenatural, y todo el mundo se alegró y todo el mundo lo anda diciendo. Pero dije yo, todavía les tengo reservado cuál es el precio que hay que pagar. Yo sabía cuál era el precio que había que pagar, y el precio es dolor. Ustedes saben una cosa, ustedes saben los que son esposos responsables, que aman a su mujer, que aman a su esposa. Ustedes saben que cuando una mujer da a luz, cuando una mujer está a punto de parir, usted sabía que tiene 50% de probabilidades de morir y 50% de quedar viva. ¿Usted sabía eso? Las mujeres lo saben porque los doctores se lo dicen, pero los hombres no me dijeron nada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para que des a luz, para que puedas tener un alumbramiento, vas a tener 50% de posibilidades de morir y 50% de posibilidades de vivir. No sé si me están entendiendo. Es decir, aquel que está encuevado en su casa, aquel que no quiere salir, aquel que no quiere asumir riesgos, aquel que no quiere salir de la cueva, aquel que no quiere salir y correr riesgo de que lo asalten, de que le hagan algo, no va a recibir alumbramiento. No sé si me entendieron. Hay un 50%. Es que yo sé que después de esto o quieren más alumbramiento o no quieren nada. O mejor se hacen la operación o se ponen en el DIU para que no haya nada. En lo natural y en lo espiritual. No sé si están entendiendo. Sí, porque es que cuando escuchamos el rema es espectacular. El rema, cuando a mí el Señor me lo dio en octubre, Israel estaba celebrando la fiesta de Año Nuevo del 5779. Cuando Dios a mí me lo dio, yo me emocioné. Pero cuando me empieza a decir: hijo, pero para el año del alumbramiento no va a ser fácil. Y me mostró una mujer a punto de dar a luz. Y me mostró el proceso de una mujer cuando concibió. Y pude ver a una mujer quedando embarazada. Y pude ver todo el proceso de una mujer de cambio. El proceso día con día de una mujer. Y pude ver hasta el día, Dios me lo mostró hasta el día en que dio a luz. Y yo podía ver esa mujer llorando del dolor. Llorando, dando a luz con dolor. Si la misma palabra de Dios dice que la mujer cuando esté encinta, cuando va a dar a luz, dice que dará a luz con dolor. Pero cuando tiene su bebé entre sus brazos,
cuando tiene el alumbramiento en sus brazos, dice, se regocija y se le olvida el dolor, el precio que tuvo que pagar. ¡Oh! Dile que está a tu lado, tiene que pagar el precio para tu alumbramiento. ¡Wow! Cuando yo vi eso dije, Dios mío, ayúdame, dame la fuerza. Porque yo empecé a ver alumbramientos por aquí, alumbramientos por allá. Y de verdad se lo digo, es un año sin precedente. Es un año maravilloso. Yo vengo a decirle que 2019 es un año que va a marcar un antes y un después en nuestro corazón. De verdad se lo digo. Pero antes de eso habrá dolor. Pero lo que el Señor a mí me dijo es, cuando yo veo al bebé. Y entonces el Señor me llevó al momento cuando mi esposa daba a luz mis 2 hijos. Yo miré a mi esposa llorar. Yo miré a mi esposa. Me acuerdo que en el embarazo de Dayan yo andaba una camiseta y me daba como por acá. Cuando ella estaba con esos dolores y le empezaron a dar más seguido, mire, la camiseta me terminó de baja. Y ella agarraba una toalla. Y mordía una toalla. Porque hay un dolor insoportable. Pero cuando le trajeron a mi hija y de ahí le trajeron a mi hijo, ella estaba llorando, pero ya no de dolor, sino de felicidad. Porque valió la pena el llanto, el esfuerzo, el sacrificio. No sé si me está entendiendo. Vale la pena, claro que sí vale la pena. Imagínense cuando yo vi eso todo, cuando yo vi mis hijos. Eso es algo hermoso. Y uno se olvida de lo que cuesta la cuenta que va a pagar. Usted se olvida de que después usted no sabe cómo va a pagar la clínica. Usted no sabe dónde van a salir los pañales, la leche, el arroz. En ese momento a usted no le importa otra cosa más. Lo que usted quiere es disfrutar ese bebé, ese hijo, esa hija que está ahí. No sé si me están entendiendo. Aún María tuvo que dar su alumbramiento. Vamos a ir a la palabra. Lucas capítulo 2, versículo 5. Lucas capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice la palabra. Si lo pueden poner en otra pantalla, pues se ve oscuro ahí. Ok. Lucas 2, 5, sí, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Versículo siguiente. Vamos. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. María tuvo que dar a luz. ¿Fue el alumbramiento de quién? De Jesús. Versículo siguiente. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa mujer dio a luz con dolor. Dio a luz con dolor al Hijo de Dios, al Salvador, al Redentor. No sé si me entiende. Usted no sabe para lo que Dios va a usar su vientre. Yo creo que si a mi mamá le hubieran preguntado, para qué ella quería tener hijos, yo creo que ella no sabía, ella de repente quería ser mamá. Pero ella no sabía que de ese vientre Dios iba a traer. Yo soy el primero, yo soy el primogénito. Ella no sabía en ese momento de repente que yo iba a ser pastor. Como usted no sabe lo que en lo natural usted está dando a luz. Usted no sabe si usted va a parir una pastor, un profeta, un apóstol, un maestro, un evangelista. Usted no lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. Por eso no podemos nosotros en lo natural ni en lo espiritual, nosotros no podemos abortar del alumbramiento. Por eso nosotros no podemos doblar, tirar, dejar los brazos, rendirnos. No podemos. Tenemos que pelearlo. En el mundo espiritual, mucha gente sabe que el precio que alguien tuvo que pagar para que un hombre como el apóstol Pablo tuviera que tener un encuentro personal con Jesucristo. Y a través de ese alumbramiento, esa conversión de ese hombre, muchos y millones de almas pudieran venir a los pies de Jesús.
Usted no sabe que un día usted está orando por un primo, usted está orando por las almas, usted está orando por alguien, o usted está orando por algo y usted no sabe si esa oración que usted está haciendo, eso va a ser un alumbramiento tarde que temprano, y usted no sabe si esa será la persona que va a ser un gran predicador, o una persona que va a ser una bendición, un médico que va a traer, que Dios le va a dar la fórmula para sanar muchas enfermedades que no tienen solución. No lo sabemos, por eso es importante que nosotros no livianamente esto que Dios nos ha dicho y esto que Dios ha dicho que hará. ¿Sí me entendió? Ok. Hay algo que yo quiero que usted entienda. Hubieron hombres, hubo una familia que tomó bien livianamente su asignación en esta tierra. Hay mucha gente que toma muy livianamente su asignación en esta tierra. Y esta familia se arrepintió por siempre por haber tomado su asignación livianamente. Y el Señor me habló y dijo, no, para tener un alumbramiento, aparte del dolor, aparte de la perseverancia, aparte de empujar, aparte de buscar con todas nuestras fuerzas a Dios, también el Señor me dijo, para que haya muchos alumbramientos, necesitan tener cuidado con esto. Y me mostró y me habló de Elí, de Ofni y de Finés. Le voy a dar, siempre me gusta buscar los significados de los nombres, porque los significados de los nombres tienen mucho que ver con su propósito, su asignación. Vamos a leer el nombre de Elí. Elí significa hombre sublime. Ese es el significado de Elí. Y está también el nombre de Finés, significa boca de serpiente. Ofni significa renacuajo. Samuel significa escuchado por Dios. Porque lo que les voy a enseñar ahora es una familia que tomó livianamente su asignación y por eso pararon de dar alumbramientos o dar a luz muchas cosas que Dios les había asignado. Y como ellos lo desecharon, entonces Dios se levantó y se proveyó a un profeta llamado Samuel, que no tomó livianamente su asignación. Entonces vamos a ver las dos caras de las monedas. Vamos a ver aquí una familia que tomó livianamente su asignación y vamos a ver otra que no lo tomó livianamente. Por eso le doy primero los significados de los nombres para que usted tenga una... Mire qué buen nombre el que tenía Elí, un hombre sublime. Él era el sacerdote de Israel por 40 años. Pero él cometió un error y ahora lo vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo. O vamos a ver primero el nacimiento y la consagración de Samuel. Primera de Samuel 1, 11. Vamos a ver las dos cosas. Porque hay familias que toman livianamente su asignación. Hay familias que no entienden. Hay parejas, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes que no entienden y toman livianamente su vida y no se dan cuenta que Dios ha puesto en su vida muchos alumbramientos, muchos partos, muchos dar a luz. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, esta es Ana, la mamá de Samuel, ella era estéril, no podía dar a luz y ella se va a la presencia de Dios y allá hace un voto. Diga conmigo un voto. Un voto es un pacto. Hoy la gente le han metido en la cabeza que no creen votos, que no creen pactos, pero la palabra de Dios habla de esta mujer que hizo un voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué está haciendo ella? Ella está diciendo, Señor, yo no puedo, no tengo hijos, no puedo, soy una mujer estéril, pero si tú te acordares de mí, si tú me dieras un hijo, yo ese hijo lo consagro para ti. Escuche, ahora que viene, versículo 12. Entonces ella aquí hace el voto, aquí hace el pacto. El versículo 13, perdón, vamos al 13 rápido, por el tiempo. Vamos al 13. ¿Qué fue lo que pasó? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Versículo 20, mire lo que le decía. Con beneficio o
fruto de una relación de una mujer estéril con su Dios, con Jehová, una mujer que no podía dar a luz, pide a Dios un hijo, Dios le da, le concede y aquí ya está el hijo. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que quiere decir escuchado por Dios, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Versículo 27, para el tiempo tenemos que ahorrar tiempo. El 27, el versículo 27 dice, cuando ya el niño ya había nacido y ahora está en la casa de Jehová cumpliendo el voto, el pacto que hizo con Jehová. Ahí dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Qué estaba haciendo ella? Oh, dígalo fuerte. Oraba. Y como ella oraba, Jehová se lo dio. Ven, lo que les decía al principio, la relación, la intimidad, el lugar secreto, el poder tener comunión continuamente con nuestro Dios, con nuestro Abba, con nuestro Padre. Versículo 28. Está ahí Ana ya consagrando, dedicando y dejando a Samuel para el servicio del Señor. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Mire qué interesante. Una mujer que entendió que no tenía hijos, nunca había dado un alumbramiento, nunca había dado a luz nada, pero hizo un pacto. El alumbramiento, si tú me dieras un hijo, Señor, ese hijo yo lo dedico, será para servirte a ti, será dedicado a ti, te servirá todos los días de su vida. Ve cumplida la promesa, ve cumplida el pacto de Dios con ella, y luego está en el templo ya dedicándolo, consagrándolo y dejándolo, cumpliendo el pacto, cumpliendo lo que le prometió a Dios. ¿Sí me entendieron acá? Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Vamos, primera de Samuel 2:12. Aquí viene. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Quiero que pongan atención. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vamos a leer una traducción que es en inglés. Yo sé que hay muchos que no entendemos ni papa de inglés, pero hay algunos otros que medio lo mastican, o cuando se paran en escupida de un gringo medio le entienden. Entonces vamos a poner la versión James. Necesito esa versión. Aunque es en inglés, yo quiero que la gente entienda esto que quiero explicar, quiero enseñar. Yo se los pedí, tenía que tener la lista. Ahí está. Dice, ¿qué dice? Dice que estos no eran hijos de Elí, sino hijos de Belial. ¿Ve la palabra Belial que dice ahí? ¿Lo lee? Es que en español dice que eran hijos impíos, pero tanto en el original griego como en el original hebreo dice que eran hijos de Belial. Ahí está la traducción, excelente. Ese ya está traducido del inglés al español. Y los hijos de Elí fueron hijos de Belial. No conocían al Señor. En la traducción tradicional dice que eran hombres o eran hijos impíos, que quiere decir Belial. Eso es lo que quiere decir Belial. Eran hijos de Belial. Ahora, ¿quién era Belial? Belial es Satanás mismo. En otras palabras, lo que la palabra de Dios está diciendo es: los hijos de Eli fueron hijos de Satanás. No sé si me entendieron. Los hijos de Eli fueron hijos de Satanás. Belial es o significa, déjeme que lo perdone, señor de la arrogancia, o señor de orgullo, o hijo del infierno. Eso significa Belial. Significa señor de la arrogancia, señor de orgullo, hijo del infierno. En otras palabras, Satanás. Mire qué fuerte es esto. Entonces los hijos de él, míreme acá. Ana dijo: yo no puedo dar a luz. Estaba orando. Está en la casa del Señor orando.
Ahí estaba en el tabernáculo. Ahí estaba orando. ¿Dónde estaba orando? En el templo, en el tabernáculo. Ahí estaba orando, pidiéndole a Dios un hijo. Hizo un pacto, hizo un voto, una promesa. Señor, si tú me das un hijo, ese hijo yo lo dedico para tu uso exclusivo. Te va a servir a ti todos los días de tu vida. Una mujer que entendió que si ella daba a luz, lo que ella diera a luz iba a ser para Dios. No sé si me entendieron. Ahora vemos la otra cara de la moneda. Tuvo hijos, Ofni y Finés. Pero estos tomaron livianamente su asignación. No sé si me entendieron. Le voy a decir qué significa todos los significados de Belial. Se lo voy a decir. Hijos ilegales, hijos de la destrucción, hijos de la inutilidad, hijos indignos, hijos sin expresión, hijos crueles, hijos sin valor. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que significa Belial, sin valor. No sé si los perdí o están acá. Belial, o sea, lo que estaba tratando de decir la palabra ahí es que los hijos de Elí fueron hijos de Satanás. Y a los hijos de Satanás se les dice hijos ilegales, hijos de destrucción, hijos de la inutilidad, hijos indignos, hijos sin expresión, hijos crueles, hijos sin valor. No sé si me entendieron. Ok. ¿Por qué se les llamó así o por qué se les llama de esa manera? 7 motivos. Número uno, porque pretendían servir a Dios a quien ellos no conocían. ¿Quién era Ofni y Finés? Hijos de Elí, el sacerdote que pasaba en el tabernáculo. Mírenme acá. El Ofni y Finés, para que usted me lo entienda bien fácil, y fácil para que usted lo entienda un poco más, eran hijos de pastor. ¿Sí me entiende? O sea, Elí, su papá, era el sacerdote. Él predicaba, él presentaba ofrendas, era como un pastor, solo que a él se le llamaba sacerdote. Él era a él le llevaban los sacrificios para perdón de pecados, sacrificios para perdonar al pueblo, sacrificios, todo tipo de sacrificios y de ofrendas. Él las presentaba delante de Dios porque él era el hombre con quien Dios había hecho un pacto. Entonces, los hijos de Elí ellos eran sacerdotes también. Ellos presentaban sacrificios. Ellos presentaban ofrendas. Ellos dedicaban, el pueblo traía las ofrendas y ellos las dedicaban y consagraban a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Miren los hijos de Elí que representan. Entonces, ¿qué pasó? Hoy sí me dejaron bien. Entonces, los hijos de Elí, el problema de ellos es que ellos ministraban a Dios, ellos servían a Dios, pero ellos no conocían a Dios. No sé si me entendieron. Vuelvan a ubicar la traducción y ubiquen el versículo 13, el 12 siempre, pero en la traducción tradicional, hay Reina Valera, ahí está. Los hijos de Elí eran hombres impíos y dice, y no tenían conocimiento de Dios. Pero ¿cómo es? Míreme acá. ¿Cómo es que eran sacerdotes, ministraban a Dios y no lo conocían? La familia de Elí, los hijos de Elí, representan a todos los cristianos, a todos los pastores, ministros, a todos los creyentes que sirven a Dios, pero que no conocen a Dios. ¿No me entendían? La familia de Elí es la familia cristiana de este tiempo que están sirviendo a Dios,
pero que no conocen, no tienen una relación con Dios. No oran, no ayunan, no sirven, o sirven, pero sin revelación. Lo hacen mecánicamente. No sé si me entendió. Quiero que miren esto. Elí era su papá. Ellos miraban a su papá presentando sacrificios, haciendo toda clase de rituales, haciendo toda clase de cosas espirituales para Jehová Dios. Y ellos vieron a su papá, ellos crecieron ahí, viendo a su papá. Y ellos cuando crecieron empezaron a hacer lo que su papá hacía. Pero ellos no tenían una relación íntima, cercana con Jehová. No me están entendiendo, creo. Ellos representan ese tipo de cristianos. Que dice en la otra traducción que eran hijos de Belial. Ministraban a Dios, pero no conocían a Dios. Es decir, hoy en día podemos tener líderes, podemos tener músicos, podemos tener gente en cualquiera de los departamentos o ministerios de la iglesia que están sirviendo a Dios, pero ellos no tienen una vida de oración. ¿Como quién están actuando? Como hijos de Belial. Servir a Dios sin relación, servir a Dios sin buscarlo en oración, es ser hijo de Belial. Por eso es que el diablo, cuando usted viene a orar o le toca orar, a usted le da el sueño, un sueño, pero que un sueño que jamás que le ha dado. Porque le interesa que usted sirva, que usted sea un creyente, un cristiano, que haya oído hablar de Dios, pero que usted no tiene una relación con Dios. No sé si me entendieron. Tomaron livianamente su asignación. La tomaron livianamente, como vemos hoy en día en el liderazgo. Gente que tiene una asignación y se va y la deja. Gente que tiene una asignación y un día dice, fíjese que es que yo no oré. Y por eso no puedo. ¿Se imagina usted al pastor? Yo soy un ser humano como usted. Pastor, pero que usted es pastor y usted tiene que orar. No, hombre. Yo soy un ser humano, antes de ser pastor, soy un ser humano como usted. Pero que he entendido una cosa. Mi asignación no es cualquier asignación. Cuando usted no tiene una revelación de quién es Dios, usted lo que usted hace para Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer mecánicamente. Lo va a hacer mecánicamente, sin pasión. Porque como usted no conoce a alguien, entonces usted no tiene una relación con ese alguien. No sé si me entendieron, los perdí. Esto es bien interesante, lo anoté. Hay personas que entre más saben y más alto y más grande es el privilegio, son peores. El poder y el saber que poseen lo utilizan para corromperse. Mírenme acá. El diablo no tiene problemas de que usted conozca la palabra. Pónganme atención para que no me malinterpreten. El diablo no le pone ningún obstáculo para que usted no lea la palabra. Ese no es problema para el diablo. Él lo deja que usted sepa la palabra. El problema del diablo es cuando usted vive la palabra. Y el peor, el obstáculo más grande que Satanás encontró con Jesús es que Jesús no es que se sabía la palabra, es que Él era la palabra. No me entendieron. Cuando hay un cristiano que no es que se sabe la palabra, es que Él es la palabra.
Voy a bajar ahí. Voy a seguir. Se puede considerar o se puede saber mucho acerca de Dios, pero no conocerle personalmente. Esta generación conoce mucho de Dios, pero no lo conocen personalmente. No hay generación que sepa tanto de Biblia como esta. No hay otra. Jamás ha existido una generación que sepa tanto de Biblia como esta generación. Y el diablo no tiene problemas que sepamos la Biblia. El diablo nos pone trabas para que no vivamos la Biblia. No sé si me entendió. Habrán personas que jamás van a tocar una Biblia, pero habrán personas que van a ver nuestra forma de vivir. No sé si me entiende. La gente, muchos eran seguidores de Jesús, no por tanto como por lo que él predicaba, sino por lo que él era. No sé si me entendió. Hoy en lo contrario, la gente sigue a los que hablan bien. Por eso tenemos predicadores, por eso tenemos líderes, por eso tenemos músicos que cantan bien, que predican bien. Y la gente se maravilla. ¡Wow! Pero no viven lo que predican. Pero la gente hoy se deja llevar por lo que oye y no por el estilo de vida de las personas. No sé si me entendió. Un día se acercaban las elecciones y el Señor Dios le da sabiduría a uno. Y me dijo el Señor, cuando te toque elegir a una autoridad, mira su casa. Porque como es su casa, será su nación. No sé si me entendió. ¿Usted quiere saber los predicadores buenos? No son los que le llevan profundidad. Son los que tienen hogares sólidos, estables, hombres fieles, íntegros, que aman a Dios, aman a su esposa, aman a sus hijos. Pero ¿de qué le sirve a usted tener predicadores si su casa es un desastre? Como es la casa, será la iglesia. No sé si están, yo sé que los líderes están ahí como que les pusieron un bozal. Pero al que le caiga el guante, ese lo aguanta. Y si le sobas, si le duele, sóbase. Sin pena. Pero yo tengo que predicar la verdad. ¿De qué nos sirve predicar lindo y tener hogares que son un desastre? Mi trinchera no es la iglesia. Mi trinchera es mi casa. Allá el diablo, si se mete, le va mal. No sé si me entendió. ¿De qué me sirve impresionar a ustedes y decepcionar a mis hijos? ¿De qué me sirve impresionar multitudes y decepcionar mi casa? Soy un fiasco, soy una burla. Y el diablo no tiene problemas con eso. Nos deja, nos da libertad. Pero la clave en esto es que nosotros podamos ser gente, que seamos la palabra viva andante. No sé si me entendió. Que cuando alguien te mire dice, este hombre es un hombre de verdad, esta mujer es una verdad, este jovencito es un joven de verdad. No sé si me entiende. Porque ¿sabe qué? La gente está harta de ver tanto cristiano doble vida. Es más, estamos sirviendo de tropiezo en vez de servir de inspiración. La gente se maravillaban de Jesús. No sé si me está entendiendo. Dile que está a tu lado, ¿te están hablando a ti o a mí? Podemos saber mucho de Dios, pero no conocerlo personalmente. Número 2, hicieron del oficio o del servicio santo, la administración santa, hicieron de eso su sustento como un trabajo secular. No sé si me entendió. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy con las iglesias? Tenemos precisamente eso. Todo el mundo quiere ser pastor porque no tiene trabajo, porque está quebrado, porque no tiene dinero. Porque están viendo el ser un ministro de Dios, o el ser un hombre o una mujer que le sirve a Dios, lo están viendo como un modus vivendus,
como una manera de vivir y de salir y de vivir para ellos. Ese es el problema. Por eso ya no nos predican la verdad. Por eso ya no nos hablan de sacrificio. Por eso ya no nos hablan de santidad. Porque en el momento en que usted habla de santidad, la gente se ofende. En el momento en que usted desnuda al liderazgo, a la iglesia o a quien sea, ¿o a poco usted se pone feliz cuando lo confronta la palabra? La palabra es una espada y duele. Pero ¿sabe qué? Necesitamos que desde los altares, necesitamos de las casas de paz, necesitamos desde nuestros hogares que nos prediquen la verdad, que nos digan la verdad, que no tengan miedo, que vamos a dejar de diezmar, que vamos a dejar de ofrendar porque me confrontan. No. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si alguien en el tiempo antiguo, si alguien era llamado a servir a Dios, es porque era llamado a servir a Dios. Pero hay mucha gente que ha agarrado esto como un negocio. Quieren ser pastor como un negocio. Quieren tener iglesias grandes como un negocio. ¿Cuál es la motivación por la que usted hace lo que usted hace? Porque usted sirve. Porque usted hace lo que hace. ¿Por qué la mayor parte de la gente, cuando el pastor no les aplaude o la gente no les aplaude, dejan de hacerlo? Porque están buscando que su ego, su orgullo sea ministrado. No sé si me entendió. Cuando usted sirve a Dios porque ama a Dios, no importa si el hombre, la mujer o quien sea no lo valora ni le agradece. Usted sabe que su recompensa viene de la mano misma del Todopoderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor. El problema de estos hombres es que era un llamado santo, pero ellos lo agarraron como un trabajo secular. Buscaban beneficios personales y no servir a Dios por amor. Número tres, pretendían servir al Señor y a su pueblo a su manera, a su modo, en la carne, viviendo una doble vida y no en el espíritu. Versículo 17. Versículo 22. Versículo 22, ¿qué dice? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Qué estaba pasando aquí? Ya estaba el hombre viejo y él sabía. O sea, Elí no era que ignoraba lo que sus hijos hacían. Él sabía, y mira lo que dice la palabra, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, el hombre no es que escuchaba que el hijo andaba enamorando a una muchacha por allá. No. Él oía de todo lo que sus hijos hacían con el pueblo. Pero mire la actitud. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hoy en día hemos perdido el temor de Dios. Servimos a Dios sin temor. O sea, mientras el pastor o alguien de la iglesia no me mire, no hay problemas. Y mire lo que el viejito le dice a ellos. Y les dijo, verso 23, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Cuando vivo una doble vida, ¿a quién hago pecar? Al pueblo. ¿Contra quién? Contra Dios. Porque la gente es tan inmadura. Y si yo no voy a esa iglesia porque ahí hay un hermano pícaro, no, te voy a decir esto, no hay uno, hay un montón. Pero si sigues buscando una iglesia perfecta, te vas a perder en el infierno. No sé si me entendió. Sí, porque hay gente que yo no voy a la iglesia porque ahí tienen tal líder. Y ese líder es un pícaro, es un sinvergüenza. Déjalo que Dios, él le va a dar cuentas a Dios. Pero no seas bobo, no lo estés viendo a él. Sí, porque la gente es boba. No, es que ahí está fulano de tal.
Y ahí lo tienen hasta sirviendo. Ah, o sea que Dios te trajo a este mundo para que seas juez. No sé si me entienden. El hombre le agarra a sus hijos y dice: yo me he dado cuenta de todo lo que ustedes hacen. Pero el problema de Elí es que no usó su autoridad para corregir a sus hijos. No sé si me entendió. ¿Sabe qué el Señor me dijo cuando yo estaba esto? Me dijo el Señor: hay muchos padres de familia que se sienten y creen que son mejores que mí. Y yo: Señor, pero ¿cómo vamos a ser mejores que usted? Sí, me dijo, porque yo en mi palabra he dejado cómo educar, orientar, instruir, disciplinar y corregir a los hijos. Pero hay muchos que son más buenos que yo, me dijo, que creen que a su manera pueden formar a sus hijos. Y ese fue el problema de este hombre. Elí es el tipo de padre que dice: la niña está muy pequeña, cuando sea grande la voy a corregir. Y cuando menos acordó, la niña que tenía 8 meses, que era una rebelde de los 8 meses, llegó a tener 22. Y ahora, ¿cómo usted endereza un palo retorcido? Los hijos se corrigen desde pequeños. ¿Sabe qué hacían los hijos de Elí? Versículo 17, pongan el versículo 17. Aparte de todo esto, aparte de que fornicaban y tenían todo eso, miren lo que dice el 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo empezó todo? Voy a agarrar 5 pesos para ir a comprar un topoillo. 5 pesos, no, nadie lo prenda. Agarre de 10 y compra una semita. Pero no era del dinero de él, eran de las ofrendas del Señor. Él fue muy permisivo. Eso es lo que tenemos hoy en día, un montón de padres irresponsables que todo le permiten a los hijos. Y cuando llegan a grandes son como Ofni y Finés, boca de serpiente y renacuajos. Él era el sacerdote. Tenía que pararse delante de sus hijos y decirle: eso no está bien. Y en esta casa ni en ninguna otra se hacen esas cosas. ¿Sabe qué problema tenemos nosotros acá? El mismo problema. Los niños que dan problemas son los hijos de los líderes, nuestros propios hijos. Pero ¿cómo es posible? Sí, porque tenemos gente que no ha entendido para qué trajo a este mundo, para qué dio alumbramiento. El problema de Elí es que no sabía para qué había traído 2 hijos. Había un pacto, había una promesa eterna y la tomó en poco y formó a sus hijos como cualquier cosa. Y cuando quiso corregir a sus hijos, no le hicieron caso. Tenemos una generación rebelde en manos de otros rebeldes. No sé si me están entendiendo. Tenemos un año de alumbramiento. David comenzó ordenando. David comenzó ordenándose él. Los hombres, los sacerdotes comenzaron a ordenarse. Y ordenó la casa donde iba a estar el arca del pacto, la presencia de Dios. Cuando llegó el arca del pacto a la ciudad de David, David tenía ordenada su casa y el lugar donde iba a estar el arca del pacto. Y cuando la mujer Mical le quiso brincar y ridiculizarlo y avergonzarse y humillarlo a él, David dijo: me voy a hacer más vil, me voy a humillar más. No sé si me entendió. Sabía el hombre que él era el rey, sabía el hombre que él era un hombre de Dios, sabía el hombre quién era. La mayor parte de nosotros es que no sabemos quiénes somos. Yo no traje a este mundo hijos para prostitutas, para drogadictos, para ladrones, para sicarios. No. Yo no. Y como no traje hijos para ser vago, voy a usar la autoridad que Dios me ha dado. No sé ustedes para qué parieron hijos.
No sé ustedes para qué Dios les dio hijos. Pero si ustedes saben a partir de esta noche que Dios les dio hijos y que sus hijos y sus hijas van a ser gente de bien, amárrese los pantalones y ponga orden en su casa y empiece a disciplinar y empiece a corregir. ¿Sabe por qué? Porque si no, la presencia de Dios no llega donde hay desorden. Por eso dice las mismas escrituras, dice, el juicio comenzará por la casa. Tenemos que comenzar a ordenar nuestra casa. Tenemos que ordenar nuestro sacerdocio para que luego nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. Porque hay una cosa, nuestros hijos, del 100% de lo que nosotros les enseñamos, el 70% es porque nos ven a nosotros hacerlo. Y el 30% restante es de lo que nos oyen. No sé si me entendió. El 70% de ellos, de la influencia y de los cambios que ejercemos sobre ellos, es de los que nos vean hacer. Nunca mis hijos me han visto con un cigarro. Nunca mis hijos me han visto maltratando a mi esposa, ni gritándole, ni insultándola. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener hijos que maltraten mujeres. Yo no quiero tener hijos que golpeen mujeres. Ni tener mujeres que piensan que es normal que el marido las golpee y las maltrate y les pase una mujer y otra mujer y otra mujer. Y no se valoran y no tienen identidad. ¿Qué clase de hijo está formando usted? ¿Como Finés y como Ofni? ¿O como Samuel? ¿Qué clase de hijo quiere tener? Porque de acuerdo a la revelación que usted tiene de su llamado y de su propósito, usted empieza a formar hijos. Para que cuando usted no esté, ellos sigan el legado que usted un día comenzó. Que Dios un día comenzó con usted. No sé si me entendieron. Queremos años de alumbramiento, ¿verdad? Empecemos ordenando la casa. Para que la presencia de Dios, cuando la hayamos ordenado, caiga. Y cuando la gente llegue ahí, ahí sean salvos. Y para que nuestros hijos nos vean adorar, para que nuestros hijos nos vean quebrantarnos. No que miren un palo muerto, duro, macho, camacho, golpeando, insultando, tratando mal a su mujer. No. Que miren un hombre rendido a los pies del Señor, quebrantado, llorando, buscando la presencia de Dios. Siendo ejemplo de integridad, de honestidad, de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de oración, de búsqueda, de pasión, de servicio. Eso es lo que Dios está buscando este año. Cuando eso suceda, entonces viene la presencia. Y comenzará por la casa, como les dije el 31. Comienza por la casa. Ahí va a ser el derramar del Espíritu Santo. Por eso estoy hablando lo que estoy hablando y por eso estoy enseñando lo que estoy enseñando. Porque la presencia de Dios vendrá a la casa, pero si no hay un altar en la casa, pero si no hay alguien puesto a la brecha en la casa, pero si no hay alguien levantando el altar de la adoración en la casa, no llegará. Los inconversos, la gente que aún cristianos, usted se ha fijado, a los niños les enseñan que el 25 a las 12 de la noche llega Papá Noel, San Nicolás, a poner un regalo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Díganme, ¿qué hacen? Le decoran y le arreglan para cuando Papá Noel y San Nicolás llegue, la casa está decorada, está ordenada para que pongan los regalos. Y Dios ha llegado y ha tocado la puerta y una y otra y otra y otra vez, pero no encuentra la casa ordenada. Arreglamos la casa para que venga San Nicolás, que es una falsedad. Pero no arreglamos la casa para que venga la presencia de Dios. Es un año de alumbramientos poderoso. Pero hay que ordenarnos, hay que arreglar la casa, hay que ponernos a cuentas. Número 4. Se aprovechaban de la buena fe de las personas para sacar provecho personal. No podemos aprovecharnos de la buena fe o de la buena voluntad o el buen deseo de servir de la gente para manipularlos y sacarle provecho personal. Número 5. Les imponían a las personas una fe que no era de ellos. Estipulaban la ofrenda y exigían obligando lo que debería de ser y la forma de cómo darla, cómo entregarla. Manipulación. 6. Sus acciones eran el resultado del menosprecio hacia la ofrenda del Señor. Lo leímos en el versículo 17, que es el que tenemos ahí. Esta generación, y les dejo de tarea esto,
esta generación es la que más cuestiona el darle a Dios. ¿Y para qué diezmas? ¿Y para qué ofrendas? Hay gente que son bien inteligentes, dicen, no, yo por eso no diezmo. Todos los pecados anteriores eran bravos, fuertes. Pero en este encuentro esto era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque era muy grande. Todos los pecados son iguales. Pero dice acá que este era muy grande. Ahí está la razón y el por qué. Porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Todos los pecados son grandes. Pero menospreciar las ofrendas para Dios, eso es muy grave. Eso es muy grande. No sé si me entendió. Menospreciar las ofrendas del Señor, eso es muy delicado. Gravísimo. Mire lo que dice el versículo 26. Con esto termino. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo. ¿Y qué dice? Léalo. Yo sé que están enojados, pero no me importa, lea. Y el joven Samuel, ¿qué dice? Iba creciendo, ¿y qué? Era acepto delante de Dios. Diga conmigo, gracia y favor. Vamos a leer Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. Versículo 9. Oh, perdón, 19. Primera de Samuel 3, 19. Y Samuel creció. ¿Qué decía en el versículo que leímos antes? ¿Estaba qué dice? Creciendo. Nunca estaba conformado. Siempre estuvo creciendo. Es decir, si nosotros no estamos creciendo, la presencia de Dios no está con nosotros. ¿No me entendió? Voy a seguir. Y Samuel creció y Jehová estaba. ¿Cómo dice? Jehová estaba con él. ¿Qué más dice? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa Samuel? ¿Y qué dice acá? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que lo que Samuel profetizaba se cumplía porque se cumplía. ¿Sí me entendieron? Versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué pasó? Siempre o casi siempre usted va a ver este patrón en Dios. Póngame atención. Dios levanta una familia. Esa familia toma livianamente lo que Dios le asignó. Y hay otra que está creciendo. Hay otra que está creciendo. Hay otro que no para de crecer. Y que haya dado gracia y favor delante de Dios y de los hombres. Siempre. Hubo un Saúl. Detrás de ese Saúl se levantó a David. Hubo un Judas. Atrás había un Matías. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Nunca perderá. Lo que usted considera sin importancia, lo que usted toma sin tanto valor, otros se les cae la baba.
por tener un poco de lo que Dios le ha dado a usted. Lo que muchos menosprecian, otros lo desean. Dice el rey Salomón, porque al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Cuando alguien ama a Dios y cuando alguien tiene hambre y sed de Dios, una media palabra y la disfrutan y crecen y cumplen su propósito. No lo toman livianamente. Yo tengo mucha gente acá, que tengo tanto tiempo de tenerla, que han recibido palabra y enseñanza y revelación y entrenamiento y liberación. Y hay personas que usted le da no fue una palabra, un consejo, y le agarraron ese consejo y crecieron y se alinearon a su propósito. ¿Por qué pasa eso? Porque de repente nuestro corazón no está alineado a Dios. No sé si me entendían. No está alineado a Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la actitud de los hijos de Elí? Número 1, hubo una ruptura del pacto. Primera de Samuel 2:29. Primera de Samuel 2:29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Y engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Versículo siguiente. Versículo 30. Vamos. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa, ¿el qué dice? Tu casa, la familia, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué pasó? ¿Cómo tomó Dios la actitud de Elí y sus hijos? La actitud de la familia de Elí. Lo tomó como que lo estaban deshonrando. Y Dios dice: a los que me desprecian, pero yo desprecio a los que me desprecian. No sé si está entendiendo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Había un pacto eterno, ahí lo dice. Pero la deshonra de Elí y sus hijos y su casa rompieron el pacto. Número 2, la gracia de Dios se aparta. La gracia de Dios se aparta. Es decir, como beneficio de la honra, Dios da gracia y favor. Pero cuando hay deshonra, la gracia es quitada. No sé si me entendieron. Es decir, cuando alguien deja de honrar a Dios, la situación que va a pasar es que va a caer en que la gracia que Dios le había dado va a ser quitada. Entonces, no sé a ustedes si les ha pasado, yo esto lo he enseñado bastante, pero no sé si ustedes se han fijado que de repente hay una persona. Yo le compartí a una reunión que tuvimos hace unos días con el liderazgo, con los mentores, y les decía que hay un muchacho que yo estoy llorando y yo veo la cara de él. Hay un muchacho que yo estoy comiendo y yo veo la cara de él. Hay un muchacho que yo estoy leyendo la palabra y yo veo la cara de él. Hay un momento en que yo estoy viendo una película y yo veo la cara de él. Eso es gracia y favor. La persona hace algo que a Dios le agrada y Dios se encarga de promocionarlo. Yo no estoy pensando en hermano, y lo he visto como 3, 4 veces. Yo no estoy pensando en él porque quiero pensar en él. Pero cuando veo a ese muchacho, yo puedo ver en él una inocencia y una hambre y una sed de Dios que ya quisiera yo que muchos la tuvieran. Entonces, él ha hecho algo
y ha provocado llamar la atención de Dios. Y por eso dice que Samuel, dice que crecía delante de Dios y era acepto delante de Dios y de los hombres. Eso es gracia. ¿Sí me entienden? Es gracia y favor. Y por cierto, que normalmente eso puede suceder cuando la gente tiene dinero. Pero cuando es alguien que no tiene dinero, de verdad que sí es gracia. No me entendieron. Número 3, la presencia o la gloria de Dios se aparta. Número 4, hay una muerte espiritual. Donde la presencia de Dios llega, de la presencia de Dios se manifiesta sobre muchos, pero sobre mí no. Y veo a todos a mi alrededor caer, llorar, crecer cada vez en gracia y en todas las cosas. Pero siento que yo estoy estancado y en vez de crecer, estoy como para atrás. Y muchas veces cuando somos inmaduros y carnales, empezamos a pensar que los demás son responsables. Pero un maduro y espiritual dice, ¿qué dejé de hacer? ¿Qué dejé de hacer? ¿O qué hice que a Dios no le agradó? No sé si me entienden. El carnal e inmaduro dice, es que no me quieren. Es que está viendo a otros o está queriendo culpar a otros. Pero el espiritual y el maduro dice, ¿en qué fallé? Señor, ¿qué fue lo que yo hice mal? Señor, ¿qué fue lo que hice que no te agradó? ¿O qué me dijiste que hiciera y no lo hice? No sé si me entendieron. Porque cuando la gracia de Dios se aparta, pónganme atención, y cuando la presencia de Dios se aparta, no es culpa de otro o no es responsabilidad de otro más que nuestra. ¿Sí me entendieron? Y esto nos va a llevar a la muerte espiritual y a la muerte física. Pero eso no era el plan de Dios con Elí y su casa. Esa no era la voluntad de Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que siempre hubieran sacerdotes de la casa de Elí. Ese era el plan de Dios. Y Dios se lo dice. Pero él rompió el pacto. ¿Cómo lo rompió? Cuando decidió tolerarle a sus hijos todo lo que sus hijos quisieran hacer. Y yo le aclaro, iglesia, yo no lo estoy mandando a maltratar a sus hijos y que les dé con un leño y con un lazo mojado y un cable. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando en que primero le demos ejemplo. Seamos ejemplos. Porque ellos van a seguir nuestros mismos pasos. Esta mujer, la mujer de Finés, dio a luz un hijo y se llamó a ese hijo Icabod. ¿Qué quiere decir? Sin gloria, sin presencia de Dios. ¿Cuál fue la causa? Un papá, un sacerdote irresponsable, un sacerdote que tomó livianamente el pacto de Dios, la asignación de Dios, que nunca disciplinó y corrigió ni ordenó su casa, ni fue ejemplo quizás para sus hijos. Eso fue lo que provocó el nacimiento de Icabod, que quiere decir sin gloria, sin presencia de Dios. Nosotros necesitamos la presencia de Dios. Pero para tener un año de alumbramiento, de verdad, necesitamos ser transparentes delante de Dios. Y hay una palabra que suena feo, pero que está aplicable. Debemos de estar hartos de vivir un año igual que todos los demás. Va a ser un año hermoso, va a ser un año bueno, pero hay que hacer cambios. Y no cambios de apariencia. Ya de apariencia nadie vive. Bueno, hay uno que otro que se engaña,
Hoy hay algunas parejas que se engañan, pero de apariencia nadie vive. O al menos delante de Dios, nadie puede engañar a Dios. Debemos de ser sinceros. Debemos de ponernos a cuenta. Debemos de reconocer cuál es nuestra condición. Debemos de reconocer cuáles han sido nuestros pecados. Y hagamos como Ana. Hagamos como Ana hizo. Ana se fue al templo. Se presentó delante de Jehová y empezó a orar. Y empezó a pedirle a Jehová un alumbramiento. Empezó a pedirle un hijo. Y cuando fue el tiempo, Jehová le dio respuesta a Ana. Y Ana cumplió lo que le había prometido a Dios. Yo creo que este es un buen día para que nosotros hagamos como Ana. Sobre todo los que somos papás y mamás. Si los jóvenes no lo quieren hacer, porque no lo hagan. Pero los que somos padres, lo vamos a hacer por nuestros hijos. Y lo vamos a hacer por nosotros. Porque yo sí quiero la presencia de Dios como Edom la llevó. Yo sí quiero tener la presencia de Dios en mi casa. No sé usted. Y no sé usted lo que usted está dispuesto a hacer con tal de llevarla. Pero Obed-Edom era un adorador y un servidor. Eso significa su nombre. Y como consecuencia de él adorar y servir a Dios, 62 de sus hermanos también servían al Señor. Este es el año donde Dios va a derramar su gloria en la casa. Seamos como Samuel. Seamos como Samuel. No como los hijos de Eli. Formemos hijos como Samuel. No hijos como Ofni. Tenemos ese desafío. Hoy lo comenzamos. Con aquellos que quieran hacerlo. Ahí donde está, yo quiero que se ponga en pie.